miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso sábado consagrado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esta misa la celebramos en acción de gracias a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por todas las bendiciones obtenidas. Ofrece a todas las personas que integran el proyecto Madre del Socorro, Madre del Salvador. Por el eterno descanso de Juan Pérez. Pedimos por el eterno descanso de Salvador Edgardo Villalta Valbrena. También pedimos por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, junto de familia Cohen, hermana Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por todas las intenciones de todos ustedes. Para celebrar el lamento sagrado del misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una Madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humilla su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo. Al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para enviarte así el cautiverio.
y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda el alma, gime Jerusalén, deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios y alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. ¿Por qué, Dios nuestro, nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Venga a ver estas ruinas interminables, el enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y él viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos
llevando nuestro itinerario cristiano, nuestra vida cristiana, meditando la palabra de Dios. Y en estos días hemos hablado y se nos ha proclamado la palabra en cuanto se nos narra la historia del pueblo de Israel. Semanas anteriores se ha retomado el pueblo o el reino del norte, donde el profeta que influyó bastante dentro de este pueblo, en el reino del norte, pues era el profeta Elías, y escuchamos bastante de este profeta y de su obra. Luego que continuó su legado el profeta Eliseo. Después hemos meditado, también se nos ha narrado un poco acerca de la historia del reino del sur, y estamos dentro de este contexto. El reino del norte ya cayó. Como nos lo decía el hermano Daniel el día de ayer, estamos en un contexto de lucha y de conquista por tierra, por poder. Por lo tanto, los reinos, los imperios poderosos están conquistando tierras. En este contexto, el pueblo de Judá, el reino de Judá, el reino del sur, sabiendo que ya el reino del norte cayó, esto estamos hablando aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Habían en el pueblo de Judá, en el reino de Judá, en el reino del sur, muchos profetas, le llamaban profetas de corte, es decir, aquellos que eran parte de la corte del rey. Ellos habían estudiado, se habían preparado para ser profetas. Se podría decir de que ellos no eran profetas por vocación, sino que ellos eran profetas por un oficio, porque ellos así lo querían, no porque Dios los eligiera. Dentro de este contexto de guerra y de sitio y de conquista de los imperios, vemos a un profeta que le llamaron el profeta del terror, y que lo escuchamos el día domingo, que es el profeta que anuncia la destrucción y la caída del pueblo. Y a esto los conciudadanos le llamaron el profeta del terror, porque decía de que la ciudad iba a caer, de que había que arrepentirse, que era irremediable la caída. Pero estos profetas de corte, que les digo que estaban en la corte del rey, ellos decían de que eran mentiras, de que este profeta llamado profeta del terror, que era Jeremías, se equivocaba, y de que Dios nunca iba a permitir de que la ciudad cayera. Por lo tanto, el rey y el pueblo a quien gustaba escuchar no era a Jeremías, sino que a los profetas que decían que no iba a suceder. Sin embargo, ahora, dentro de nuestra narración de la palabra de Dios que hemos escuchado en el libro de las Lamentaciones, vemos que irremediablemente la ciudad de Jerusalén ha caído bajo el asedio de Babilonia, y que ya fue despojada, y que sus funcionarios, altos funcionarios de la ciudad, ya fueron deportados a Babilonia. El narrador del libro de las Lamentaciones nos lleva y nos transporta a una escena bastante triste y bastante trágica después del asedio de Babilonia. Nos narra sufrimiento, dolor, lágrimas, porque la ciudad ya cayó. Fíjense, hermanos, que podríamos nosotros comparar esta situación de Israel, que ha caído ante un imperio poderoso, todos los sufrimientos y las agonías que la humanidad sufre diario. Todas aquellas situaciones adversas a la vida que el hombre, que la mujer
vive en todo el itinerario de la historia humana. Cuando la humanidad sufre, cuando la humanidad llora, cuando la humanidad pasa esos momentos difíciles, podríamos nosotros tomar en cuenta esta situación que también el pueblo de Israel cayó. Ellos sufrían, ellos lloraban, ellos se lamentaban. La humanidad siempre, hermanos, ha tenido momentos duros, momentos difíciles, momentos de lágrimas. Pero una cosa sí es cierta, de que Dios, a pesar de ello, nunca los abandonó. Fíjense, hermanos, que cuando la ciudad de Jerusalén cayó y fueron llevados, exiliados hacia Babilonia, es allí donde el pueblo supo y se dio cuenta de su grave error y pudieron profundizar en todas aquellas infidelidades que le habían causado a Dios. El pueblo de Israel, dentro de la crisis que estaba pasando, se dio cuenta de que no habían sido los mejores hijos que Dios hubiera querido. Y es más, teniéndolo desde un punto de vista teológico y espiritual, ellos dijeron de que habían tenido ellos la culpa de que había pasado todo eso, porque no habían sido buenos con Dios, que habían traicionado la alianza con Dios. Por lo tanto, hermanos, en la tribulación el pueblo de Dios comprendió que debían de ser mejores. En las lágrimas el pueblo de Israel, el pueblo de Dios comprendió que se habían equivocado y que habían optado por algo que no era Dios. En la prueba, en la tribulación, en el sufrimiento, el pueblo de Dios se dio cuenta del gran amor que Dios les tenía y ellos no lo habían aprovechado. Y yo creo, hermanos, que esta es una enseñanza bastante fuerte, bastante clara para nosotros, para nuestra vida, que debemos de darnos cuenta, hermanos, que no hemos sido los mejores hijos que Dios quisiera que seamos, que hemos desaprovechado tanto el amor de Dios. En la tribulación, en los momentos duros, en los momentos difíciles, darnos cuenta de que probablemente Dios quiere decirnos algo a través de ello. Y Dios quiere que recapacitemos y que seamos mejores personas. Dios quiere que nosotros corrijamos aquellos errores que hemos cometido y que nos hemos equivocado y darnos cuenta de ellos y reconocer nuestros errores. El pueblo de Israel no fue, el pueblo de Judá no fue sino por el dolor y el sufrimiento que se dieron cuenta de ello. Y quizá nosotros pueda ser de que se llegue ese momento para que nos demos cuenta también. Actualmente, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia por el virus que está matando a tantos hermanos nuestros, es bueno que reflexionemos en esto. Y ya en alguna ocasión se los había dicho. Qué bueno vamos a sacar de esta situación. No puede ser posible, hermanos, de que la tribulación nada más haya pasado y nosotros sigamos siendo los mismos. No puede ser, hermanos, de que hayamos llorado, porque yo creo de que de los que nos están viendo, algunos hemos llorado por esta situación que estamos viendo, que estamos viviendo. Y más cuando este dolor y este sufrimiento toca a nuestra familia, toca a los seres queridos, toca a las personas que conocemos, a las personas que amamos. Y lloramos y sufrimos. Pero digo yo, ¿qué vamos a sacar de bueno entonces de esta situación? ¿O solamente va a pasar, solamente va a quedar sufrir por sufrir? ¿O ciertamente el Señor nos quiere decir algo a través de las situaciones que suceden? A través de los acontecimientos que pasan. Porque si es así, que todo nos da, pues
es una coincidencia, o todo va a pasar, o todo pasa porque pasa, entonces Dios no infiere en nada en nosotros, en nuestra vida. Y eso, hermanos, debemos de tenerlo claro. Dios se muestra a nosotros por cada acontecimiento que sucede en la vida de la persona. Hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús, por medio de su palabra, cura y sana. Cura al criado de este centurión, cura a la suegra de Pedro y cura a todos aquellos enfermos y poseídos que le presentan después, por medio de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos, como una espada de doble filo. Por lo tanto, hermanos, esta palabra es la que va a moldear, esta palabra es la que va a forjar nuestra alma como cristianos verdaderos e hijos de Dios. Dejémonos moldear por la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros. La palabra de Dios es como un torrente impulsa con su fuerza siempre y cuando no tiene obstáculos que impidan su flujo, su paso. Nosotros tampoco pongamos obstáculos al torrente de vida que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, así como en el libro del Génesis, actúa. Dios dice y actúa y se hace. Cuando Dios dice que se haga la luz, y la luz se hizo. Que se separen las aguas de lo seco, y así sucede. Por lo tanto, la palabra de Dios es eficaz. Dios realiza lo que dice, y lo vemos claro en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere actuar en nosotros. El único obstáculo que Dios puede encontrar en su actuar es nosotros, que nosotros pongamos ese obstáculo. Invocamos a la Santísima Virgen María como el perpetuo socorro en este día 27 de junio. Que la Santísima Virgen María sea nuestro socorro en las tribulaciones, en nuestras lágrimas, en nuestros dolores, en nuestra soledad, en nuestros problemas. Que la Virgen María, así como ella fue la humilde esclava del Señor y dejó que esa palabra actuara en ella, nos enseña a nosotros también a ser humildes siervos de Dios, esclavos de Dios, y que la palabra de Dios también actúe en nosotros. No olvidemos, hermanos, que cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando nos lamentamos, hay una madre que está allí para secar nuestras lágrimas. Ella es nuestro socorro, ella es nuestro auxilio, ella es nuestra fortaleza, la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Una noche de sudor en una barca entre los
hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, proclamar que es admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complaciste en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio el autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén.
nuestra carne, Cristo redimió. Aceptando nuestra carne, Cristo redimió. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, bajo la invocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te pedimos, Madre, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando que sigan atentos a lo que es este contagio de la pandemia, que está muy peligroso y hay que estar cuidando todas estas normas establecidas para que no avance tanto este contagio de pandemia. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos proteja y proteja a nuestra gente, y principalmente que sane a aquellas personas que ya han sido contagiadas. Nos encomendamos a sus oraciones y también están ustedes en nuestras oraciones siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ruega por nosotros. San José Mareno, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros.